Sabéis que el programa hoy está un poco huérfano, porque los que nos escucháis sabéis que interrumpimos frecuentemente la actualidad con reflexiones de Eduardo Galeano y hacemos que sus palabras resuenen en antena, de la misma forma que resuenan en las conciencias. Así que hoy nos falta un poquito de brújula, nos sobra un poquito de enfado, y sé que os pasa a muchos también, porque de muchos nos han llegado mensajes. Pero no estáis solos. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. That we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. El mundo está patas arriba, sí. El mundo está patas arriba porque desalienta el trabajo, la creación, recompensa la especulación, recompensa el crimen. Es un mundo patas arriba y tenemos que pelear para ponerlo sobre sus pies. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. He llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Este movimiento nuevo que ha surgido, tan lindo, ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados. Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Saludos a todos, muy buenos días, bienvenidos una mañana más a el programa La Cafetera, este espacio en el que nos juntamos, nos refugiamos, nos atrincheramos un grupo de oyentes
para tratar de explicar qué es lo que ocurre alrededor. Y antes de comenzar, antes de que hablemos de un poquito de Eduardo Galeano y un poquito también de lo que está ocurriendo en las portadas de los diarios, saludamos primero, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa. Lo hacen a través de radiocable.com, pero también por iTunes, si tienes un iPhone o un iPad, y, en fin, etcétera, etcétera. También por Spreaker, por iVoox, por YouTube, hay muchas formas de conectarse. Y como no, a quienes se incorporan en directo también, que componen nuestro Focus Group, este CIS particular con el que tomamos la temperatura al desencanto ciudadano. Muy buenos días. Hoy es 14 de abril. No hay más datos que dar, señoría, dice Juan Cruz. El hashtag para hoy es la cafetera Galeano, porque, como podéis imaginar, vamos a hablar mucho de Eduardo Galeano. La cafetera Galeano, almohadilla la cafetera Galeano. Ayer alguien me reprochaba, me decía, bueno, es que claro, estamos con lo del hashtag, que se ha creado una especie de juego, a ver si llegamos primero. Efectivamente, en esto consiste. Ayer fuimos trending topic y de nuevo es un medio y es un fin también. Es un medio porque nos permite llegar a mucha más gente. Cuando somos trending topic nos conoce de pronto gente que nunca había llegado a nosotros. Y es un fin también porque este programa tiene una evidente necesidad de supervivencia y para eso cuanto más gente nos escuche, más posibilidades. Algún día además tendré que buscar un patrocinador porque tendré que buscar ayuda para hacerlo. Ahí se planteará otro debate, ya veremos. Como dice Pilar, cuando lleguemos a ese río veremos cómo se cruza. O quizá algún día tengamos que emitir este programa en una gran emisora. Bien, cuando lleguemos a eso veremos cómo se cruza. De la misma forma, porque es que ayer me decía Gracia Moreno, que además es muy amiga, me decía por Twitter, es que me daría miedo que se desvirtúe el programa. No te preocupes, Gracia, si algún día se desvirtúa ya veremos cómo cruzamos ese río. De momento, eso sí, tenemos un horizonte, tenemos una batalla por delante, tenemos una montaña que conquistar, un océano que atravesar, tenemos un desierto que cruzar y no llevamos ni agua, ni tenemos barcas. En fin, somos los marginados. Somos los pequeños, los ilusos, así que tenemos que luchar con todas las herramientas. El hashtag de hoy, la cafetera Galeano. Y hoy, ¿por qué este hashtag? Porque vamos a hablar de Eduardo Galeano y vamos a reflexionar sobre su figura y con alguien que le conoció bien y que firma hoy un maravilloso artículo en el periódico El País, muy recomendado, de verdad. Lo he retuiteado justo antes de comenzar el programa. Firma un artículo recordándolo el periodista Miguel Ángel Nieto. Y os decía antes, sabéis que el programa hoy está un poquito huérfano, porque los que nos escucháis sabéis que normalmente interrumpimos la actualidad con reflexiones de Eduardo Galeano, esas mismas que escuchábamos cuando comenzaba el programa. Y hacemos que esas palabras resuenen en antena de la misma forma que es verdad que las palabras de Eduardo Galeano han estado resonando en la conciencia en los últimos años de varias generaciones. Así que hoy nos falta un poquito de Eduardo Galeano, de ese referente moral, y nos sobra un poquito de enfado. Pero estaréis observando que mi tono no es especialmente apesadumbrado, porque siempre he creído que a nuestros muertos no hay que llorarles. A nuestros muertos hay que reírles y sobre todo recordarles. Y os voy a contar una pequeña anécdota que lo ilustra muy bien. El día que se murió Saramago, mi amigo Emilio y yo nos fuimos a Lisboa, cogimos un avión y nos fuimos a Lisboa, y en el velatorio había un salón muy amplio, y le hicieron un funeral de estado, imaginaos, estaba engalanado, pero claro, era un velatorio y, en fin, con todo el sentimiento que eso conlleva, y estaban allí familiares, estaban amigos, y había quien se puso a llorar. Y entonces Pilar del Río, la gran Pilar del Río, la mujer de Saramago, periodista, la presidenta de la Fundación Saramago, a la que queremos tanto en este programa, pues se acercó a alguien que estaba llorando y le dijo: que lloren los que no le han leído, que lloren los que no tuvieron la fortuna de conocerle. Pues eso. Si habéis leído a Eduardo Galeano, no le lloréis. Estáis escuchando La Cafetera, y si lo estáis haciendo, no estáis solos. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados.
Y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Sí. Miguel Ángel. Hola. Soy Fernando Berlín. Hola, Fernando. Buenos días. Radiocable.com. Hoy el diario El País publica un texto maravilloso de Miguel Ángel Nieto, el periodista, amigo de Eduardo Galeano desde hace casi 40 años. Miguel Ángel Nieto, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a los oyentes. Bueno, necesitamos a alguien que nos cuente cómo era Eduardo Galeano, y tú publicas una bellísima columna, un bellísimo texto en El País, en el que cuentas cómo diste con Eduardo Galeano por un texto que cayó en tus manos. Sí, hace tantos años de aquello, pero fue la verdad es que una suerte, ¿no? A mí aquel texto que se llamaba Defensa de la Palabra era un texto periodístico que escribió en la revista Triunfo Galeano al poquito de llegar a España exiliado, pues me suscitó todo tipo de inquietudes, y como todo adolescente de 16 años no pude por menos que escribirle, tirar una carta como si fuera un mensaje en una botella a un apartado postal que conseguí de él, y con la suerte de que me contestó, nos vimos, nos conocimos, y desde entonces ha sido una amistad, yo creo que muy fraternal por ambas partes y muy continuada, ¿no? Era un tipo muy excepcional en lo personal, no solo como escritor, ¿no? Me gusta porque dices, le busqué en tiempos en los que no había internet, le escribí por carta postal a un apartado de correos y te contestó. Y luego habéis tenido una relación casi 40 años y dices que cuando publicaste tu primer artículo te dijo, ya eres un periodista de pantalón largo. Sí. Él me pasaba con mucha frecuencia sus textos, nos veíamos con mucha frecuencia, él vivía en Calella, en Barcelona en aquella época, y me pasaba sus textos para que yo los leyera, le dijera mi opinión, y cuando yo escribí mi primera cosita periodística, pues lo primero que hice fue llevárselo a él, como el que va al tribunal a pasar la selectividad, ¿no? Y me acuerdo que me miró y dijo, tú ya eres un periodista de pantalón largo, ¿no? Y aquella frase nunca se me olvidó, porque me sentí como validado, ¿no? Para mí él era una institución, ejercía ese magnetismo que ejerce cualquier persona que cree es importante mediáticamente en alguien que es un chavalín, que es un chaval, ¿no? Como era yo entonces, ¿no? ¿Qué es lo que consiguió Eduardo Galeano? Porque tú dices, combinar lo que susurra el corazón a veces con lo que dicta la mente, ¿no? A ver, Galeano es un tipo, hay que comprenderle o conocerle mucho para entender cómo ha sido lo que ha conseguido, ¿no? Su gran libro, digamos, es Las venas abiertas de América Latina, pero es un libro al que él lo ha dicho muchas veces, que incluso renuncia a él, en el sentido de que él trató de hacer una investigación del todo, totalizando de algún modo los problemas de América Latina desde la perspectiva histórica, y se equivocó. Se equivocó, él lo ha reconocido, en el sentido de que no llegó al corazón, llegó a la mente, llegó a suscitar políticamente una inquietud que hacía muchísima falta en América Latina, ¿no? Una voz que la unificara, y no quiere decir que él renuncie a esa forma de contar, pero sí, a partir de ahí, él inicia otro tipo de investigación, que es del poquito al todo, en lugar del todo al poquito. Y sus trabajos posteriores, la memoria del fuego, o los hijos del siglo, los hijos de los días, son obras que parten de momentos minúsculos de la historia para tratar de iluminar el todo, ¿no? Así es como yo creo él consigue, es decir, hablando de corazón a corazón, de cosita pequeña a cosita pequeña, alumbrando con una linterna momentos escondidos de la historia, es como él consigue de algún modo llegar al corazón de todos nosotros, ¿no? Y entonces, en lugar de entrar con un discurso por la cabeza, entra con un discurso por el corazón, ¿no? Él estaba siempre muy, muy, muy atento, a través de sus hijos, a través de mí, de mis amigos, de otros amigos suyos jóvenes, más jóvenes que él,
a todo lo que pensábamos la juventud, a todo lo que pensábamos quienes éramos más jóvenes que él, ¿no? Él tenía un discurso que suscitaba y sigue suscitando mucha más adhesión afectiva y sentimental entre los jóvenes que entre los adultos, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque sus charlas públicas estaban siempre llenas de gente joven. Sí, era increíble. Es un magnetismo el que ejercía espectacular, ¿no? Tiene que ver también con que su discurso deja de ser explícitamente político para convertirse en un discurso en el que la política forma parte del todo. No hace falta ser de izquierdas o de derechas. No sé si es de izquierdas defender que no se deshiele el Ártico o defender que no talen los bosques, porque en realidad todo es política, pero ese discurso, que no es un discurso explícitamente político, desde luego caló y permea mucho más en cualquiera que tenga inquietud, sin necesidad de que sea de derechas o de izquierdas, ¿no? Y él valoraba, y yo también lo valoro, ¿no?, el potencial de cambio que tiene la juventud, y a ellos iban dirigidas de algún modo consignas que son atemporales, mezcladas con poesía, ¿no? Me contabas una anécdota de un mensaje que te ponía anoche tu hija. Sí, mira, mi hija tiene 14 años, Catalina, y me mandó un mensaje como a las 12 de la noche en WhatsApp, porque ella solo se comunica por WhatsApp, por supuesto, eso de llamar por teléfono es antiguo, ¿no? Y me decía: papá, estoy alucinada con lo que has escrito sobre Eduardo Galeano, me has animado a leerle. Y ella tiene libros, algún libro que Eduardo le dedicó, pero lógicamente nunca los había ojeado ni nunca había sentido. Esa niña, no porque sea mi hija, es una candidata excelente para leer la obra de Eduardo, ¿no? Y a mí me produjo una satisfacción enorme, ¿no? Ella me decía: qué bien escribes, papá, me decía y yo le decía: no escribo bien, es un deber, no te creas que escribo así porque me gusta. De algún modo esa frase resume cuál es el espíritu de Eduardo Galeano, ¿no? No escribir hay que hacerlo muy bien, escribir es el oficio de escribir no elige a cualquiera, en el oficio permanecen quienes labran debidamente la palabra, ¿no?, y la convierten en una munición tan precisa como la del mejor fusil. Te diré que hoy lo has conseguido con tu texto enormemente sentido. Sé que lo escribías ayer con lágrimas en los ojos y no sé si precisamente por eso, porque es un texto arrancado, tiene tantísima fuerza. Yo te lo agradezco muchísimo, Miguel Ángel. Y además en una parte del mismo decías: hemos llorado en muchas ciudades del mundo, pero también hemos reído mucho juntos. Es que era muy divertido Eduardo. Eduardo tenía un sentido del humor ácido, pero a él le encantaba reírse. Hay una frase que él decía cuando le preguntaban sobre la muerte y la vida, ¿no? Y decía: a mí en realidad la verdad es que me encanta vivir, me emociona vivir. Dice: pero da igual que yo esté o no, mientras la vida siga, yo seguiré viviendo en los demás, ¿no? Ese era un poco su espíritu, ¿no? La muerte, al fin y al cabo, es un tránsito pactado antes de nacer, y no pasa nada, ¿no? En la vida él, desde luego, logró una cosa que es tener probablemente la mejor agenda de amigos de verdad del mundo, ¿no? Por una parte. Por otra parte, tener tantísimos lectores que han convertido en propias sus palabras, que era lo que él pretendía, entregar, devolver la palabra, ¿no? Y por otro lado, yo creo que siempre permanecerá. Miguel Ángel Nieto, has honrado estos micrófonos, te lo agradezco de corazón, Miguel Ángel, de verdad. Un texto precioso hoy en el diario El País, y te agradezco de corazón que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte, Miguel Ángel. Muchísimas gracias a ti, un saludo. Radiocable.com. Ser capaz de mirar lo que no se mira, pero que merece ser mirado, las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar.
ese micromundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Y se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Y gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. No se rinde un gallo rojo hasta que no está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Me pone un amigo en WhatsApp, me dice, pero es que no vas a hablar. Digo, es que no lo voy a estropear. ¿Para qué voy a decir nada? Si las palabras ya resuenan. Bueno, estás escuchando La Cafetera. De nuevo, has conseguido que sea trending topic. Y dice alguien, va por ti, Galeano, dice Caque Rodríguez. Bueno, y antes de marcharnos, porque quería también que nos fuésemos con un buen sabor de boca, pero tenemos que hacer un repaso a las portadas de los periódicos, que como podéis imaginar, algunas llevan la muerte de Eduardo Galeano y también de Günter Grass, que sabéis que falleció ayer. Günter Grass, el Nobel alemán, con 87 años.
y el escritor uruguayo Eduardo Galeano, a los 74 años, en Montevideo. Dice el periódico El País, que publica hoy una entrevista inédita a Günter Grass, una entrevista que le hizo Juan Cruz, que todavía no había sido publicada, y creo que la realizó el mes pasado y estaba pendiente de ser publicada, y la publican hoy en el diario. Pero me parecía un poco que era como prostituir el clima que habíamos conseguido crear hablando de lo que llevan las páginas de los periódicos y la política, pero no nos queda más remedio, puesto que este es un programa informativo y el objeto que tiene es que estemos informados, porque una sociedad culta e informada es una sociedad siempre crítica. Y os decía, hoy las páginas de los periódicos, además de la nota con el luto en las letras europeas y latinoamericanas, también llevan algo de Partido Socialista. Sabéis que está ese debate interno entre los varones socialistas, y dice hoy el periódico El País, dice: el PSOE aplaza el debate sobre el liderazgo de Pedro Sánchez. Los varones creen que hay que esperar a las municipales. Díaz insiste en mantenerse neutral. Y también, más de 40 empresas españolas buscan negocio en Cuba. Parece que hay una delegación de 43 empresas españolas que han iniciado hoy un viaje a Cuba con la intención de ampliar nuevos negocios y adelantarse al desembarco en la isla de las compañías estadounidenses. No sé, da igual el color que le pongas, el caso es desembarcar. Where'd you wanna go when you go? We're going slow, yeah, what you know. Me gusta porque dice Celemín, dice, es que hoy el ABC trae una portada del año 2012. Es una cosa insólita. Dice, el Parlamento catalán recibió con honores a 50 líderes islámicos en el año 2012. Dice, España propone crear una Corte Penal Internacional de Terrorismo en la cumbre de la Unión Europea Mediterráneo. Imagen de la visita al Parlamento catalán en la que Josep Rull, hoy coordinador general de CDC, acudió y actuó como anfitrión. Dice, estos 50 líderes islámicos, dice, encabezados por el radical Ziani, fueron adoctrinados sobre la realidad de la nación catalana. Pues te voy a decir una cosa, Celemín, hoy no pensaba, me ha parecido tan friki cuando he visto la portada que no pensaba leerla, la portada del ABC, y porque me ha parecido una auténtica fricada. Me envía Emilio Silva un audio, que es eso que habéis escuchado. Eso me pasa por pulsar el link. Dice, recuperando memoria, fue un texto de Eduardo Galeano. En un concierto, José Sacristán, dice, leyó un texto de Galeano sobre la Segunda República y me pide que lo escuchemos. Dice, vamos a ver si soy capaz de llegar a él y lo podemos escuchar. Y aprovechamos antes de que se acabe el programa. Para algo teníamos que jugar con la ventaja de que no somos un programa, que somos un programa un poco anárquico y podemos hacer estas cosas. Podemos parar la prensa y detenerlos y dejar de hablar del Partido Socialista y dejar de hablar del yihadismo en Cataluña. Y... Oíd el río, la brizna que cae en el río, la brisa del arpa de hierba, la grafía de los peces que viven río arriba, contracorriente. Ahora sabemos
que el pueblo de la noche, la resistencia de los muertos, estaba reconstruyendo sin desmayo la comunidad de la esperanza, la República. Buenas noches. Hermoso esto, ¿eh? Hermoso. Hermosa cosa, esta que estamos consiguiendo. Y ahora, muy breve, un testimonio de una persona, de un uruguayo formidable, comprometido con todo el rigor del mundo con los problemas de su tiempo, Eduardo Galeano, a quien tengo la suerte de conocer y admirar. Mucho debemos a la República Española los escritores hispanoamericanos de mi generación. Nacimos después de la derrota. El llamado alzamiento nacional, victorioso cuartelazo, había exterminado a la democracia. En España, en su trono alzado sobre los muertos, reinaba un general que se creía heredero de Cid Campeador y no era más que un profeta de Pinochet. Y miles de exiliados habían llegado a nuestros países. En esos años tempranos de mi vida, yo fui alimentado por los poetas del esplendor republicano, que en España habían sido prohibidos y condenados al destierro, la cárcel o la muerte. Y crecí acompañado por las canciones de los vencidos que tantas noches escuché en las vinerías de Montevideo y que jamás se han callado en mis adentros. No hay palabras que alcancen para decir gracias a esas voces que me hicieron. Eduardo Galeano, gracias otra vez a vosotros por vuestro ejemplo. Y ahora, unos brigadistas maravillosos, cojonudos. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Ven dispuesto a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad. Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón... Bueno, y diréis, no ha pasado nada más en el mundo. No ha pasado nada tan relevante. Mañana nos escuchamos. Que disfrutéis, que lo paséis bien. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, hoy es 14 de abril. Eres la resistencia. Y no estás solo. Que disfrutéis. Adiós.